Tengo preguntas sobre Dios, dudas sobre Dios, cosas que no entiendo sobre Dios. Estas son preguntas, mis hermanos, que mucha gente se hace o nos hacemos. Y eso es lo normal, que tengamos todos los seres humanos muchas preguntas sobre Dios. Lo raro e imposible sería que no tuviéramos preguntas sobre el ser infinito. Eso sería lo raro e imposible. Muy bien, vamos a meditar sobre eso en este día, mis hermanos. Nos sirve para nuestro crecimiento espiritual, nuestras clases de formación teológica y vida espiritual en Misioneros del Amor de Dios. No se olviden de acompañarnos en persona a nuestras clases y celebraciones de la Santa Misa los domingos en Tustin, California. Encuentran más información en misionerosdelamordedios.org, direcciones, etc. Muy bien, vamos a sentarnos en un lugar con nuestra espalda recta, con nuestro cuello y hombros relajados, y vamos a dejar que sea Dios el que tome totalmente control de este momento, de esta meditación. Vamos a confiar en Él, vamos a invitarlo a Él, a pedirle que nos inspire, que nos mueva, que nos enseñe. Comenzamos respirando profundo, mis hermanos, con mucha paz, con mucha tranquilidad, invitando al Espíritu Santo. Inhala profundo el aire, luego lo detienes un par de segundos y lo exhalas con mucha tranquilidad. Y dile: Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido, te necesito. Me haces falta, Espíritu de Dios. Quiero estar siempre movido, inspirado, llevado por ti. Bien, mis hermanos, este día vamos a hablar de lo que estábamos diciendo al principio. ¿Por qué tengo dudas y preguntas sobre Dios? La respuesta corta es, pues porque Él es Dios y yo no soy. Así de simple. Se necesita tener la capacidad y la inteligencia de Dios para comprender y entender a Dios. Lo normal es que no conozcamos la infinidad o infinidades de cosas sobre Dios. Lo imposible sería que estuviéramos a su tamaño en conocimientos, en sabiduría, en razonamiento, etc., y que tuviéramos esa grandeza para poderlo entender. Y por más grande que nos creamos, mis hermanos, porque a veces los humanos somos muy arrogantes, muy arrogantes, por más grandes e inteligentes que nos creamos en esa inteligencia, razonamiento, en nuestras ciencias y conocimientos, todo eso, mis hermanos, es nada para poder comprender la inmensidad de Dios. A nosotros se nos hace mucho. Uy, las ciencias, wow, qué de mucho conocer, qué de mucha sabiduría. No, mis hermanos, es nada eso, comparado con la inmensidad de Dios. No podemos ni siquiera entender el universo, que es su creación de Dios. ¿Cómo pretendemos entender completamente a Dios? Es equivalente, por usar una analogía, a la hormiga que dice: yo no creo que existe el mundo. No lo puedo comprender y no creo que exista porque yo lo he buscado por todas partes y nunca lo he visto. Es más, lo he querido encontrar para ponerlo bajo mi microscopio. Soy una hormiga científica, quiero poner al mundo bajo mi microscopio para poderlo analizar, meterlo en una probeta y poder estudiar su composición química, biológica, etc. Y nunca lo he encontrado. Por lo tanto, yo creo que no existe. Tampoco he conocido, decía la hormiga, a otra hormiga que lo haya visto o analizado bajo las ciencias de su microscopio. Así están las personas que se creen muy sabiondas, mis hermanos, que dicen que no creen en Dios porque no lo han visto, no lo han analizado, no lo han podido estudiar, o hay cosas que no entienden sobre lo que Él nos ha revelado. Porque las cosas que conocemos de Dios, mis hermanos, es porque Él nos las ha revelado. Y es imposible que Dios nos explique todo si no podemos entenderlo. Nos ha explicado algunas cosas, y eso es la revelación divina que tenemos, comenzando por la Sagrada Escritura y otros escritos que ha dado Dios a santos y santas, a sabios de toda la historia de la humanidad. Solo Dios, en su infinito conocimiento, puede conocer lo infinito. Los demás, aunque nos creamos muy grandes y poderosos, somos y conocemos casi nada
de la inmensidad de Dios. Y escuchen estas frases, mis hermanos. A Dios se le puede conocer, pero no entender. Y conocer con el corazón, pero no con la razón. Lo podemos encontrar, pero no analizar. O tal vez debiéramos decir, nos encuentra Él a nosotros, como la hermosa celebración de Navidad en que Dios se hizo hombre para encontrarlos Él a nosotros. Para los que tenemos fe, vamos a meditar citas bíblicas porque, entre otras cosas, mis hermanos, aunque pudieras comprender muchas cosas sobre Dios y razonar y se te pudiera comprobar lo que tú quieres comprobar, si no tienes fe, no vas a creer en Dios. Y la fe no es conocimientos, la fe es un encuentro real y presente con Dios y vivir con Él, obedecerlo a Él. La fe es un don. La fe la regala Dios. Si quieres tener fe, pídela. Bueno, para los que tenemos fe, mis hermanos, hay muchas palabras que Dios nos ha dado en su Biblia. Vamos a leer a Romanos 11:33 que dice: «Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios». Oílo bien, de lo que nos ha revelado. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Ahí está lo que estamos meditando, mis hermanos. Indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Luego en Proverbios 4:11 dice: «Yo te guío», le habla a sus hijos Dios, «yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud». El que a Dios se atiene y con Él se lleva, no será perdido, no será desviado, no será extraviado, porque Dios nos lleva, mis hermanos. Proverbios 2:6 dice: «Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios». Todo eso viene de Él. El Señor da sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Proverbios 4:7. «La sabiduría es lo primero, adquiere tu sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento». Y está hablando de la sabiduría que tienen los que se relacionan con Dios, estudian lo que nos ha enseñado Dios, se llevan con Dios. Dios te llena de sabiduría. Proverbios 11:2 habla de los orgullosos, dice: «Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría». Muy cierto, mis hermanos. Ese libro de Proverbios son puras frases de sabiduría. Vean cómo dice Proverbios 9:10: «El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento». Eso es el que conoce a Dios, mis hermanos, tienes discernimiento. Santiago 3:17 es una cita que me gusta mucho. Vean cómo dice: «En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera». El mismo Santiago en el capítulo 1 dice: «Si ustedes quieren sabiduría, pídanla». No la tienen porque no la piden, pero sabiduría nunca va a ser entender a Dios completamente, sino saber que Dios es Dios, tener un encuentro con Él y entender lo que Él nos ha revelado. Mis hermanos, quédense meditando. Abajo, como siempre, le vamos a poner los comentarios en los comentarios de YouTube, de podcasts, de otras redes sociales. Queremos poner los comentarios, los que alcancen a caber allí. No se te olvide que si recibiste la invitación por WhatsApp, presiona las letras con números que vienen pegadas azules. No presiones el video para que puedas ver los comentarios. Suscríbete si no lo has hecho y pon la manita hacia arriba para que nos den a conocer con gente nueva. Quédate platicando con Dios. Escúchalo. Recibe su sabiduría, pídesela y dile: «Háblame, Señor, que tu siervo te escucha».